Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, de hecho se construyó un tabernáculo, el primero, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes presentados. Este se llama el Santo, y detrás de la segunda cortina, el tabernáculo llamado el Santísimo. Pero Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tiene el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a casa de sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Bien, en este sábado, la palabra del Señor nos pone de cara a lo que era el lugar santo y el santísimo del templo de Jerusalén. Sí, todas ellas prefiguraciones de lo que sería la realidad en Jesucristo. Y precisamente desde allí, el autor de la carta a los Hebreos, sin ignorar la realidad histórica y litúrgica del pueblo de Israel, quiere describir ahora la importancia de Jesús como el gran purificador con su sangre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como ese que en la nueva alianza pacta y sella el verdadero culto a Dios. Sí, con Jesús nosotros tenemos pues una verdadera, auténtica celebración que trasciende la vida, que nos hace entender que Dios está por encima de nosotros, que Él asciende, que Él está por encima de todos los pueblos, pero que también ese Dios que asciende, desciende para estar en la humanidad del hombre y en la realidad concreta. El Evangelio de San Marcos nos presenta en 2 versículos en este día del capítulo 3, los versículos 20 a 21, una escena de ese descender de Jesús a la realidad de la vida humana, la familia.
Una familia que le cuesta entender la presencia de un ser especial. Y cuántas veces aquellos que se dedican a la obra de Dios son malentendidos primeramente en su casa. Hablar de casa. ¿La casa de Jesús sería en Nazaret o en Cafarnaúm? En la casa de Pedro. Bien, para la vida pública de Jesús, la casa es la casa de Pedro. Y para los cristianos, la casa de Pedro es la iglesia. Y es en la iglesia donde Jesús es entendido. La vida familiar, de lazos humanos, de sangre, muchas veces no entienden. Y es el lugar muchas veces más difícil para anunciar el evangelio. ¿Verdad? Que en la familia es difícil ser profeta, ser testigo. Difícilmente a uno le cree su familia más cercana. Eso le pasó a Jesús, porque ellos seguramente no comprendían muchas situaciones. Si los fariseos decían que Jesús era un endemoniado, la familia decía que estaba fuera de sí, que había perdido sus cabales. Claro, cuesta entender la posición de ciertas figuras en la vida. La vida de los santos nos lo demuestra. Hoy precisamente celebramos una santa que tiene una leyenda muy linda, siglo III, IV, y que ya los santos de la época la mencionaban, San Dámaso, San Agustín, San Ambrosio. Una adolescente que en el contexto de la sociedad romana no fue entendida por no aceptar las pretensiones de un hombre importante, porque para ella el hombre importante era Jesucristo, que había conocido en la proclamación del Evangelio. Y seguramente esta jovencita, a la cual llamamos Añese o Añux, y en español Inés, nos cuesta entenderla. En un arrebato de entrega total, ni su familia la entendió. Prefirió inmolar su vida, entregarse por Jesús, por el Evangelio. Sí, el que verdaderamente se entrega a la causa del Evangelio es incomprendido. ¿Y cuántas veces hasta en el seno de la misma iglesia nos cuesta aceptar decisiones pontificias, nos cuesta aceptar decisiones episcopales, cuando son para el bien del anuncio del Evangelio, para la purificación de la iglesia, para buscar una mayor autenticidad con el Evangelio? Pues bien, hermanos, que este sábado sea para nosotros motivo de descubrir en Jesús, sumo y eterno sacerdote, al hombre que tiene todo su sentido y que da sentido a nuestra historia, aunque el mundo y nuestras familias no nos comprendan. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.